Hola a todos jóvenes. Arquitecto Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo muy bien. Bienvenidos a Portugal. Estamos en Portugal. Muchísimas gracias por recibirnos. Portugal se siente lejos un poco de México, un poco de América, pero ya cuando uno lo conoce, se da cuenta que es parecido. La gente es cálida. Sí. Pienso que sí, que somos simpáticos, cálidos también. Y el español, estamos cerca de España, estamos a 30 kilómetros de España, estamos muy bien, sí, y son nuestros hermanos también. Exactamente, Sí. igualmente. Arquitecto, platícanos un poco en dónde estamos, en qué parte de Portugal. Estamos cerca de España, como lo he dicho, al centro de Portugal, a 30 kilómetros de España y más o menos 30 kilómetros del Valle del Duero, donde se hace el famoso vino ese, ¿ok? Ribera del Duero. Sí, No. sí. Ay, que hay vino. Se ve en el paisaje. De arriba se ve mejor, Ajá. que tenemos un salón que tiene el paisaje y se ve el vino. Buenísimo. Pues tendremos que probar ese vino. Sí. Pues. Almuerzo, Excelente. Pues un contexto bastante rural. rural, Sí, ¿verdad? Sí, pero como he dicho, estamos en el centro histórico de Vilanova de Foscoa. Tiene algunas restricciones legales, ¿ok? Las fachadas originales son las mismas, las fenestraciones. Esta es la fachada Original. original. Sí. Y aquí sí, con las limitaciones del centro histórico, ¿ok? Y de la Dirección Regional de la Cultura. Y para te decir la verdad, aquí el ejercicio arquitectónico es muy simple, es mantener las ventanas como estaban, limpiar la piel exterior, hacerlo de nuevo con las técnicas normales, como te he dicho, con el revoco de cal hidráulica, pintar. Se llama Beirado Simples en portugués, porque aquí es una región muy pobre, ¿sabes? Sí. Y entonces era así que se hacía en la época. Muy sencillo. O sea, estas cornisas más elaboradas son más nuevas. Ornamentadas, esto Ajá. no es típico. Eso no es típico. No, perdona, Eso es romano. Sí. no es típico, no. Eso es griego. Y no es típico porque son hechas de concreto. De concreto. Sí. Sí, no, Si así, es una piedra ornamentada y todo eso, sí, ok, pero no. así se ve mucho más sencillo, Sí. mucho más puro. Muy bien. Todo lo que es metálico es original también, ¿sabes? No hay gran padrón de definición, era mantenerlo original y ya está. Y aquí podemos ver la diferencia en alturas, ¿verdad? De la calle. Cómo la calle está un poco más Con el arriba. interior, sí. Un poco más arriba del interior. Sí. O sea, esto requiere un nivel de impermeabilización. Sí, lo fuerte. tienes que drenar, sí. Todo. Tienes que quitarlo y hacerlo de nuevo, sí. Pero hemos trabajado un elemento nuevo, que es la fachada sur, sur, y antes eran un núcleo de anexos que en realidad hemos hecho una reinterpretación del mismo, ¿ok? Si te vienes acá, te lo muestro. Vamos, jóvenes. 6.000, pronto. Podemos corrigir. Ok. Excelente. Entonces, esta es la nueva fachada sur, ¿ok? Sur no es bien sur, es un este virado al sur, ¿ok? Estamos en este cuadrante. Y las técnicas son muy locales. La piedra original, las pizarras negras esas. La ruina lo dejamos como era. La voluntad del cliente era eso, de no tener una casa, una habitación para el público, pero sí para ellos. Y esto entonces la ruina hace la nueva historia del proyecto. El proyecto. ¿Qué materiales estamos viendo? ¿Qué es ese recubrimiento, ese envolvente que tiene la casa? Sí, la piel exterior, las negras son en portugués es ardósia, pero en español pienso que es la pizarra. La pizarra. ¿Okay? Que es hecho con grampa y tiene la caja de aire por detrás.
O sea, tienes unos listones de madera y lo aplicas como una escama de pez, ¿ok? Y tienes aquí el grampo y por detrás está el listón de madera. Excelente. ¿Ok? O sea, es muy delgada. Sí, sí. Y Térmicamente funciona muy bien porque como tienes la caja de aire y después tienes el bloque térmico y al dentro hemos hecho el pladur, ¿sabes? El falso ese con aislamiento al interior también. Térmicamente la casa funciona muy bien. Y estamos al este-sur, imagina. Esta fachada es Sí, sureste. sí, sureste, sí. Ok. Y la piedra, o sea, es muy similar a esta, ¿verdad? Es Sí. lo que decíamos. Esto ya en Guadalajara, en México, se le conoce como slate, me parece. Sí. Que es una pizarra, ¿verdad? Sí, en verdad, este es el negro que tenemos ahí y los otros marrones son los de otra De otra zona. cantera. Sí. Buenísimo. Pero esta es típica de De la región. Sí, muy típica. Y entonces, quien ha trabajado aquí ha sido también los locales, ¿sabes? Le llaman el peinado del muro, que es muy interesante, esta diagonal aquí, que se ve arriba, y es para, en verdad, asegurar que el muro no se cae, ¿ok? Es un peinado final, sí, lo llaman así. Ah, ok. O sea, Peinado. la ruina se quedó y han hecho solamente el peinado. Ok, la corona, sí. Sí, la ruina se queda. Ah, está buenísimo. ¿Y de qué año sería la casa original? 1890. La original. La Esta original. blanca que después nos podemos mirar Del otro lado. Del otro lado, sí. Claro, porque la calle del centro histórico está del otro lado. Y se mantiene, sí. Se mantiene total. Con las ventanas. Ventanas no son las mismas, claro, pero las aberturas, sí. ¿Qué tan difícil es construir aquí en Portugal en centros históricos? Difícil en términos de, Pues de leyes o de leyes, sí. reglamentos. Las leyes, sí, reglamentos son un poco prohibitivos, diría. Depende de la región, pero aquí después te puedo mostrar adentro que hay un muro de la primera casa, ¿ok? Hay un muro que es exterior, que está al interior de la habitación y se exigieron que se mantuviese arriba, pero con la construcción se cayó, ¿ok? Y es imposible de mantenerlo. Y eso era una exigencia que para nosotros en el proyecto no era muy relevante, ¿ok? Y después te lo enseño adentro, ¿ok? Buenísimo, pues vamos a entrar. Sí, viene. O sea, aquí tienes que protegerte del frío, ¿verdad? Más También, que nada, sí. el puente térmico es más para el frío, Sí. para conservar el Pero calor, aquí no ¿verdad? es problema. Sí, tenemos una gran amplitud térmica. En verano tenemos 35, 40. Ah, ok, hace ¿ok? calor. Sí. El invierno aquí tienes, Vila Nova Scola casi al cero. Ok, Sí. o sea, es bastante extremo. Sí. Qué curioso, como si fuera un desierto casi. Es por eso que tienes esta nueva pared, te lo enseño, así como 60 centímetros. 60 centímetros, Esta, la nueva. La nueva, sí. Uno pensaría que esos 60 centímetros son... la existente, sí. Claro. Viene. Bienvenidos a la arquitectura portuguesa, jóvenes. Ok, entonces este muro que estamos viendo es el muro original. Este de piedra, sí. Sí, pero la abertura, esta es nueva, para que nos conduce adentro, ¿ok? Ok. Pero sí, el muro existente, la piedra arriba es existente, existía en el antiguo pavimento interior. Sí. Las escaleras, te ves, y están ya viejas. Ya están bien. Sí. Y que son de piedra también, ¿verdad? Esto es un- Sí, la misma piedra, la misma técnica, todo eso, sí. Loquísimo. ¿De cuánto es el ancho de los muros originales? ¿Como un Aquí, metro? un metro no, pero diría 80. 80 centímetros. Ok, entonces este anexo ya existía y ustedes lo... De ahí existía un anexo, pero
¿sabes? La evolución rural, teníamos animales aquí abajo. Aquí, sí. Esto, habitación era arriba. Ah, o sea, esto Sí. era... Y esto es una casa típica rural de Portugal. Ajá. Abajo los animales que calentaban las casas. Sí, Ok, ok. Y también el olor, claro. Pero después, con la evolución del conforto ese, Ujú. las personas hacían los baños al exterior, todo eso. Entonces, esto era una repetición de anexos, pero mal hechos, en la verdad, Claro. insalubres, ¿ok? Claro. Y la técnica que hemos aplicado de las pizarras negras esas, lo hicimos una otra vez porque los anexos ya la tenían puntualmente. Ujú. Entonces, la complejidad nueva que hemos atribuido a la fachada sur, que hemos visto al exterior, es una idea de reinterpretación. ¿Ok? Ok. Después, esto funciona muy bien térmicamente. Hoy estamos con que 25 grados, tal vez, ¿no? Pero funciona muy bien porque tienes dos muros grandes, el exterior y el este existente. Está genial, se siente como una especie de vestíbulo, Sí. pero también como un atrio, Ujú. ¿verdad? Con muchísima luz por las Sí, puertas sí. de vidrio, Sí. ¿verdad? Que estas siempre quedan abiertas, o sea, transparentes. Sí, transparentes, Ujú. sí. No tienen. No hay cortina, no hay cortinas, nada. no. ¿Y hacia dónde llegamos? Podemos pasar aquí a la Puede, cocina. sí. Entonces, Esto es una cocina. Se, nos se, vamos a se ve el entender. muro existente acá, ¿ok? Era el muro. Sí, el muro existente puntualmente con algunas piedras y estas sí son nuevas y son de granito. No es esta piedra que yo pienso que en español es esquisto, pero después lo trabajas mejor. Sí, Esquisto, ok. esquisto. Sí. No, desconocemos. Porque nosotros, a pesar de Ardosia y Xisto, son la misma familia, son diversos el nombre. Y para vosotros españoles o mexicanos, en caso, Ujú. pienso que es solo las pizarras negras, no sé cómo se llaman en español. Pero bueno, nos quedaremos con el esquisto. Así. Tal vez, Y ¿no? la cocina cambió, me imagino. Sí, O sea, no era una vez cocina. más, aquí era el anexo estaba solo al nivel superior, Ah, ok. ¿ok? Se extendía al exterior y esto no era género galerías exteriores para los animales. Ah, ok. ¿Ok? O sea, desde que se hizo el anexo, no era todavía la planta baja nada. No había planta. Esto eran las galerías exteriores. Arriba tenías la extensión, porque arriba era la habitación Ok. y arriba han hecho los antiguos baños. ¿Entiendes? Sí, O sí, sea, sí. arriba teníamos programa arquitectural, habitación, pero abajo eran unas galerías para los animales entrar. Tenían, ¿sabes? Que tenemos al exterior, inclusive. ¿Sabes? Las piedras estas para Ajá. ver, todo eso. Ah, ok. Ah, Aquí la idea de la cocina era haber un contacto visual con el paisaje, ¿ok? Sí. Y de eso que la fenestración no está a este nivel de abajo, ¿ok? ¿Entiendes? O sea, que limitas a mirar la ruina esa y el paisaje. No ves, claro, si estás aquí lo miras, pero si te proyectas aquí atrás, la idea era de hacer un skyline, ¿ok? Claro. Para el horizonte. Sí. No, está genial. Y esa bugambilia de ahí le da toda Sí, es verdad. la Sí. poesía. Sí. Pero existía. No hemos hecho trabajo de Ah, ¿no? paisaje. No, ninguno. Genial. También esta decisión del muro creo que es bastante buena, ¿no? O sea, te da un poco Sí, de protección, Sí. pero al mismo tiempo te estaba aquí, enmarca. era más gratis, ¿no? Ajá. Estás al exterior, todo eso. Así te define generalmente ese skyline, que es El horizonte. del cuero, Ujú. ¿ok? Y como el vino, ¿se dice? ¿El vino? ¿Cómo se dice? El viñedo. El viñedo. Y se empieza a mirar al horizonte del viñedo, sí. De acuerdo. Ah, está genial. Es que va bajando el valle, jóvenes.
Las dos mesadas. ¿Este espacio cuánto mide de ancho? Como unos 2 metros, unos 2,20, ¿verdad? Sí. Ajá, tenemos bueno, aquí tenemos nuestro queridísimo amigo Bosch para que nos patrocinen, jóvenes. Y Pues se hace un muchas sorpresas, por ejemplo, ¿cómo se dice el señor que trabaja la madera? carpintero. Carpintero, es igual. Ajá. El carpintero, cuando llegó aquí, tenía hecho este trabajo fenomenal. ¡Qué locura! Sí. Claro. Ha hecho un molde y después lo ha cortado. Sí, interesante. No es exigencia, sea, es mía, no, para mí la cocina funciona en eso, pero me llego y me miro Qué gran detalle, ¿eh? con ese detalle, sí. ¿De qué material es la carpintería de la cocina? MDF. MDF, Es MDF lacados. Sí. laqueado, Sí, laqueado. Hay puntualmente madera sólida. sólida, Ujú. el pino nacional que tenemos arriba y puntualmente las escaleras con un pino nacional, sí. Excelente. Cuando digo pino nacional, digo pino portugués, sí. Por ejemplo, en portugués, claro. Oye, por ejemplo, las estufas, ya aquí se acostumbra mucho la estufa eléctrica. Ya no hay tanta estufa de gas. Llega así. Porque, te explico. Pero lo menos aquí, en esta Ciudad. región, Ujú. ciudad. Hay ciudades aún que no tienen, aquí en Portugal, no tienen gas natural. ¿Ok? Es una opción, o sea, si no tienes la red, Ya. no lo hacemos. Y por veces es el cliente que quiere la estufa eléctrica. ¿Ok? Ah, o sea, es el cliente. Sí, porque no puedo ser yo que diga, tienes que poner gas si no hay gas de red natural. Claro. ¿Ok? Y técnicamente es más fácil. Sí. ¿Entiendes? Sí, no tengo la botella esa. Perfecto. ¿Ok? Pero súper funcional, imagina, ¿no? Ergonómica, estás aquí. Y como hay una vieja máxima en Portugal que es de Sotomora, solo haces proyecto con lo que tienes. Solo tenía 2,20 m, tengo 2,20 m para resolver la cocina. 2,20 m, tal Y vez. fíjate qué diferencia, qué distancia tenemos aquí, ¿eh? Es que es justo, ¿eh? Reglamentar, sí, sí. 84 Sí, sí, centímetros y sí. funciona. Sí. Porque esta mesada la dejaste más ancha porque tienes el almacén ese grande. Sí, sí. ¿Qué es el refrigerador o qué es? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿No lo vi? Está detrás, sí. Ok. Esta puerta está así. Sí, tenemos. Para el día a día tenemos este. Buenísimo. Ok. Y después te puedo. Todos los refrigeradores aquí son Sí, panelables. panelado, sí. Es verdad, sí. Esto está... Hay que hacerlo allá en México, Es- en Latinoamérica, jóvenes. Es verdad, tienes razón, sí. Se ve muy Los elegante. portugueses no les gustan el refrigerador. No les gusta ver el refrigerador. El objeto, ¿sabes? El objeto no les gusta. Pero después la habitación tiene este pequeño almacén. ¿Se dice almacén? ¿Almacén? Sí, sí, sí. Para el stock diario. Y ahí no hemos... Hay otro refrigerador que ya no es panelable. Oye, ¿y tú crees que a la mayoría de las personas, aunque no son arquitectos o que no son arquitectos, también tienen como esa sensibilidad estética de querer las cosas ocultas? ¿O El solamente cliente. los arquitectos? No, yo pienso que es nuestro de arquitectos. Ah, son los Sí, arquitectos. sí, sí. O sea, a ellos les da igual. Internacional, pienso. Sí. Pero a las personas les da igual. Sí. Ok. Ah, pues es un muy buen almacén. Tiene... ¿No hay vino? Tiene el otro. No tiene vino aquí. No, jóvenes, pero hay salsa Sí. Tabasco. Ok, regresemos al vestíbulo para descubrir la casa desde el vestíbulo ahora. Porque en el vestíbulo también hay un medio baño que vale mucho la pena conocer. Ah, sí, que está oculto, sí. Exacto. Luego, jóvenes, la carpintería. Fíjense, aquí tienen que estar con los ojos bien abiertos. O sea, todos los elementos, ¿no? Sí, J, no sé, después, Sí, si adelante, puedes adelante, contactar a la adelante. marca, la contactas. Pero sí, es un diseño muy minimalista y es de una marca nacional. Ok. JNF. JNF. Sí, Ok. sí. El detalle de la puerta, el marco que ocupa todo la boquilla de la puerta. Muy bien.
Y tenemos aquí abajo un pequeño baño Ujú. que está, porque tenemos cuestiones técnicas aquí, ¿ok? De almacén pequeño también, lo puedes mirar, pero después del baño lo hemos ocultado también como si fuera un vestíbulo, sí. Muy simples, baño solo con... Muy elegante. Y a ver, medidas, el ancho. Ancho y largo. Ah, Jonas. sí, ok. 1 metro. Súper sencillo. Sí. 1 metro. 1 metro por 2, casi. La puerta es de... Las puertas son de No. Son de 80 Sí, centímetros. 80, 1 90. por 2. Sí, casi 2. Tal vez no en proyectos, sí, Sí, 2. sí, 2. Ok. El azulejo. Este azulejo es algo Típico- tradicional. No, es portugués, sí, es portugués. Ah. Y nosotros se llama, también es una marca, Aleluya, Cerámicas, y tiene este chanfra, en portugués es un chanfro manual, o sea, es acabado manualmente, sí. Ok. pintado, sí, sí. Y O sea, por nosotros, eso se ve irregular. sí, y nosotros en Portugal, en rehabilitaciones, intentamos colocarlo de nuevo, porque tiene una historia en la historia de la arquitectura nacional, ¿ok? Buenísimo. Generalmente los baños los ventilan por extracción mecánica, ¿verdad? Sí, si lo consigues, si tienes fenestración. Jóvenes. Pero qué buen bañito. Muy elegante, ¿no? Fíjense cómo Si tienes ventana, lo ventilamos natural con una entrada y después sí. Pero cuando no tenemos... Tú no podías ventanas. abrir una ventana aquí. Sí, lo podría, pero después para mí la Sí, 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 fachada claro. azul no Se- tenía la misma Se historia. corrompe, Sí. se corrompe. Y la mesada es de pino. Sí, sí, pero es un panel, se llama panel tricapa, porque tiene 3 camadas esas, Ajá. ¿ok? Pero sí, es de la familia del pino, se llama abeto. Ah, es abeto, no es Abeto, pino. abeto, sí. Sí, pero es primo. Es primo. Sí, es hermano, primo, como quieras. Pero qué bien se ve, ¿eh? Se ve. Y siempre la iluminación artificial también ustedes la cuidan muchísimo, ¿verdad? Intentamos, sí. Sí, El detalle, intentamos, el sí. muro no toca. Estas luminarias también se ven Sí. geniales. Y otra vez, el muro grueso. Porque es un muro técnico, ¿ok? Ajá. Están aquí infraestructuras atrás. Ah, ok, Sí, ok, están aquí claro. los cuadros eléctricos, todo Buenísimo. eso. ¿Ok? Excelente. Si no tendrías, ¿sabes? El pequeño cuadro con... Ah, y así claro, lo claro. ocultamos, Y sí. así lo ocultas todo. Sí, sí. Muy bien. Y ahora sí. ¿Te puedes subir al salón de estar? Este es el salón de estar. De estar, sí. El primer, sí, salón de estar. Después tienes salón de comer, ¿se te dice? De comer. Ujú. Y aquí sí, el cliente también era una exigencia del cliente mantener la piedra típica. Se ha hecho de forma muy manual, con barro y cemento y cal hidráulica, Ujú. ¿ok? Y después tiene un sellador, ¿se dice sellador? Sellador. Para no... Para que no Sí, se... sí. Claro. ¿Ok? Se ve muy bien. Le da un ligero matiz, ¿verdad? Sí, sí. Un- Que no es, pero es bueno. Ujú. Los pisos son de cemento. Ventanas existentes, o sea, la fachada principal para el centro histórico Ajá. no se abre nuevas Nuevas ventanas, ventanas. se mantienen, ¿ok? Ok. Se mantienen porque era nuestro discurso de arquitectura, ¿ok? Para el público, la habitación, la casa se mantiene original, para el cliente, para el privado, se propone una nueva historia, ¿ok? Excelente. Y ustedes juegan con eso, ¿verdad? Juegan Ujú. con el vano como está. El piso de cemento pulido, Sí, 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 sí. muy Te ha natural. quedado muy bien. Quedó súper Sí, bien. sí. Aquí sí, jóvenes, yo no veo ni una grieta. No, Pero nada. es verdad, sí. Y esta ventana es original también. Original y tiene unas... Ok, aquí sí se ha hecho
el nuevo aislamiento, ¿ok? Ok. Todo esto es pladur, ¿ok? Ya no es porque estás a el piso está abajo De la rúa. sí, sí, sí. Y entonces hubo la obligación de resolver las aguas, todo eso y el aislamiento también. ¿Y cómo resuelven el agua? Es cierto, fíjense. Tienes un dreno exterior, ¿ok? Y esto no va a la pared original. Este pavimento, Ajá. entre el pavimento y la pared, tienes como un dreno. ¿Se dice dreno? Sí, un canal. Sí, tienes un canal exterior que Ajá. está abajo y tienes aquí un canal que no toca en la pared, ¿ok? Y de ahí que tienes esto. La estructura, o sea, este piso es de concreto y este también, pero este está elevado, tienes un piso técnico, ¿sabes? O sea, Ok. tienes 20 centímetros de vacío Ok. abajo, ¿ok? Y aquí también porque tenemos la estructura que no toca la pared existente para no fragilizarla, ¿ok? Ya. ¿Ok? Todo esto funciona como adentro de la construcción original. O sea, no se está tocando el muro original. Sí, puntualmente. Este concreto se va, si no, lo trae de nuevo el muro, si no, se puede Se derrumbar. abre. Sí, sí. Ay, ay, ay. Pero aquí te contaba la historia. Se llaman, te lo digo en portugués, namoradeiras. Y esto es como un flirt, you know? Esto, como el piso era más alto, Ajá. te podrías quedar aquí, en la ventana, y la chica estaba ahí y había un flirt. Ah, ok. Namoradeiras. Era para coquetear ahí Sí, con tu sí. novia. Sí. Buenísimo. Y esto era afuera, pues, ¿verdad? O sea, esto no estaba... interior. Sí, el interior. Pero interior, exterior de la casa, porque aquí estaban los animales. Animales, sí, pero en una fase siguiente, ¿sabes? La evolución. Ok, ya entendí. Después es normal o natural que, imagina, los animales en un primer tiempo estaban en todas las salas, pero después se trasladaron allí, después la familia, ¿sabes? La va evolviendo, sí. Los vas moviendo. Sí, los animales también. Váyanse Tanto que después no tienes más animales, sí. Qué loco. Sí. Al cliente le gusta mucho el concreto, ¿ok? Después, con una simple lámina de concreto, hemos resolvido aquí la chimenea. Estas chimeneas son de alguna marca en especial, ¿verdad? Esto es Sí, Solzheimer. Sí, es nacional también. nacional. Y esto no transmite el calor, ¿verdad? Yo puedo tocar esto. Sí, puede, sí, pero después te lo transmite. Aquí está aislado, Ajá. ¿ok? Por los niños y Los eso. niños. Sí, pero es ventilado. Te sale de aquí el aire. Sí. Cracks. Sí, es muy simpático ese... ¿Cómo se llama en español? Chimenea. Chimenea o recuperador. Nosotros Recuperador. la chimenea es esa que es abierta, Ok. ¿sabes? Que Ajá. pones Sí. que puedes poner la madera. Aquí cuando es así cerrada, se llama recuperador. Ok. ¿Ok? Te puedes venir aquí. Imagínate tú en una historia antigua tenías un salón, una habitación y muy probablemente tenías otra aquí, porque tienes otra vez un muro exterior. Este espacio está bastante bueno también, ¿eh? Esta lucernaria que logras